todos, el presidente, Dina Boluarte y los 130 congresistas deberían someterse a un referéndum revocatorio. Aquí Castillo pretende hacer algo, pero no tiene un cuadro, no tiene cuadros para poder gobernar el Perú. Tiene la intención, quizás. Gente que le han apoyado, que han estado, como dice, todos los días, ¿no? Con que lo veían como una opción de cambio, quizás como un mesías más de repente para el país. Sin embargo, ahora de lo contrario. La gente ya no lo ven como eso. Ahora ya empiezan a decirle, pues no, la gente es un inepto. Yo tengo esperanza, no la esperanza absurda, tonta, ingenua, de creer en un candidato que termina siendo un farsante más. No tengo esperanza en que nuestra nación, nuestro pueblo, tiene que despertar. Buenas noches a todos. El tema planteado para esta noche es Carnaval de Ministros, causas y consecuencias. La intención de este conversatorio es realizar un análisis sobre todo lo referente a este Carnaval de Ministros con el fin de tratar de acercarnos a lo que nos corresponde entender y en consecuencia hacer como ciudadanos desde nuestros propios criterios, por supuesto. Comencemos haciendo la revisión de las renuncias de ministros acontecidas en orden cronológico. Primero, Héctor Béjar. La renuncia de Béjar como canciller se dio como consecuencia de los siguientes comentarios que él realizó. En nombre de todos los amigos de Venezuela, darle disculpas al compañero y espero que haga llegar estas disculpas al pueblo de Venezuela por el rol que juega la Cancillería peruana contra Venezuela en estos momentos. Rol que por supuesto no refleja para nada la opinión del pueblo peruano. Y yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Uno. Y dos, que gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos. Esto sumado al hecho de su historial guerrillero. Y aquí quiero plantear lo que yo creo que es la parte más importante del análisis. Se ha dicho al respecto, de un lado, que su participación como guerrillero es cosa del pasado, que no se puede condenar a alguien por lo que ha dicho en el pasado, etc. Y de otro lado, que aquí no hay guerrillero, ni conflicto armado del pueblo, ni que 8 cuartos. Es un terruco y no debe desempeñar ningún cargo público. Para hacer entender lo que quiero decir, presento el segmento de un video publicado en YouTube sobre dos guerrilleros del pasado uruguayo para observar la diferencia de sus discursos actuales. Uno es Pepe Mujica y el otro es Jorge Zabalza. Veamos. El origen de los Tupamaros era la construcción de una organización clandestina que le sirviera al pueblo uruguayo cuando llegara la hora del golpe de Estado. Es una cosa media romántica que se apodera de esa juventud latinoamericana. El romanticismo vino para la generación de ustedes, la manera de ver, la nuestra no era romántica, era trágica. Porque la lucha no es su crónica, yo tengo que pelear por el día a día también de la gente. No puede estar todo el día armado. No, pero además de estar armado, no es un fin en sí mismo. Es un momento. La lucha armada puede ser justificable atrás de la idea de una paz mejor, pero no es ningún horizonte de vida. ¡Qué joder! La gente tiene que luchar por la paz, no por la guerra. Entonces, en esa trayectoria, en ese camino, obviamente hubo compañeros que no lograron entender el momento. Ese es el caso de Zabalza. Yo creo que Zabalza se quedó preso, salió el cuerpo en libertad, pero su cabeza quedó presa en los años 60. Jorge Zabalza, ex Tupamaro, compañero de la etapa de prisión más ruda de Pepe Mujica. Él renunció a la visión que teníamos los Tupamaros y a la perspectiva histórica de un cambio social que teníamos los Tupamaros. Cuando en algún momento de esta historia optó por hacer un discurso que captara votos en lugar de hacer un discurso que captara conciencias. El MLN se traicionó a sí mismo, traicionó a sus muertos. Eso dice Zabalza. Y esta es la esencia del problema.
No se trata tanto de lo que las personas puedan haber pensado y hecho en otros contextos históricos, sino de su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos, que es una falencia que presenta como característica general el gobierno actual peruano. Luego, en segundo lugar, se dio la renuncia de Guido Bellido como consecuencia de una línea similar, pero además sumada a una serie generalizada de conflictos, como por ejemplo la bravucona amenaza de nacionalización del gas de Camisea. Y digo bravucona en primer lugar porque se saltó etapas. Si realmente se pensaba en esa opción, primero debía agotarse la vía del diálogo. Y en segundo lugar, porque de realmente pretender hacerlo, para lo que antes que nada se necesita un respaldo contundente que no existe, no tenía por qué anunciarlo. Junto con él salieron 7 ministros de ese gabinete. No podremos dedicarle un espacio a cada uno porque el tiempo no lo permite, pero sí vamos a referirnos a 2 de ellos, Juan Carrasco e Iber Maraví. Iber Maraví fue designado como ministro de Trabajo del gabinete Bellido. Está incluido en varios atestados policiales sobre actos terroristas y se le ha señalado por tener vínculos con las organizaciones del CONARE-SUTEP, vinculadas al Movadef. Por un lado, a pesar de estar incluido en varios atestados policiales, nunca ha sido acusado por el Ministerio Público y por supuesto menos aún sentenciado. Sin embargo, y por el otro lado, él ha negado vínculos estrechos de participación con el CONARE-SUTEP, pero hay cuando menos un video que demuestra lo contrario. En consecuencia, no ofrecía un desempeño suficientemente ético y moral que garantice una gestión adecuada. El caso de Juan Carrasco es diferente. En primer lugar, se cuestionaba un estilo de procedimientos infractores de la ley muy característico del actual gobierno. Fue designado como ministro del Interior mientras aún era fiscal. Él señala que presentó su renuncia irrevocable en fecha 27 de julio. Sin embargo, esta recién fue aceptada en el mes de septiembre. El ejercicio del cargo de ministro lo desempeñó bajo una condición de licencia de sus funciones en el Ministerio Público, de manera análoga a la postulación al cargo de vicepresidente de Dina Boluarte, con licencia de la RENIEC. En segunda instancia, se cuestionaba una presunta intromisión de su gestión en cuanto a las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE, al entonces premier Guido Bellido, al congresista Bermejo y a Vladimir Cerrón, a través de la inspección que ordenó el alto mando de la policía a esta dirección policial, que por supuesto Carrasco niega rotundamente. Es importante tener en cuenta que este mismo señor Juan Carrasco Millones acaba de ser posesionado como ministro de Defensa. En la exposición han quedado expuestas las causas principales que dan lugar a este carnaval, pero lo más detestable es que a eso se suma la leña y el combustible que le echa la derecha bruta y achorada, que por supuesto están pendientes de cada error, aunque sean miles que cometa este grupo de gente que se encontró el poder ejecutivo de pronto en sus manos y que no sabe qué hacer con él. Y como se dijo en el conversatorio Control Social frente al riesgo de dictadura en el Bicentenario, publicado en fecha 20 de julio de 2021, su principal afán es buscar los mecanismos para consolidarse, léase enraizarse en el poder. Entonces, en consecuencia, estos errores fortalecen a las fuerzas corruptas de la derecha, que por su parte buscan recuperar el poder que aparentemente estaban en riesgo de perder, pero que la izquierda, más bruta y más achorada aún que la derecha, les está ayudando a recuperar. Señores de la derecha, no nos defienda, compadre. Oiga, no me defienda, compadre. Ok, esa ha sido la exposición, entonces demos inicio al conversatorio. Miguel, como siempre, si gustas comenzar con los comentarios. Sí, gracias. Aquí hay varios aspectos que considerar. El primero es que, como ya había sido determinado con anterioridad, el Partido Perú Libre y el profesor Pedro Castillo han llegado a asumir el gobierno ejecutivo y adolecen de una serie de deficiencias. En primer lugar, son múltiples sectores que se han agrupado en torno a la candidatura de Pedro Castillo. Por un lado están los profesores que respaldan al dirigente sindical. Por otro lado está Perú Libre con Cerrón a la cabeza.
A eso se le suma los partidos políticos Juntos por el Perú y Frente Amplio, incluso parte del Partido Morado también supone que respalda esa candidatura, y con todo eso llegan al poder. Pero es conocido el tema de la consabida repartija y cada uno exige su cuota de poder. Los que más han alegado esto y lo han dicho en todos los tonos son los del Partido Perú Libre. Las bases que colaboraron para poder conseguir votos durante la primera y la segunda vuelta se autoproclaman los que tienen el derecho a poder aspirar a cargos en la función pública, sin que tengan los méritos desde el punto de vista de los atributos que le deben corresponder al perfil profesional de un funcionario de alto nivel. Entonces, por un lado están llenando de gente inepta, incapaz, y esto conlleva lógicamente con mucha facilidad a que la oposición, la derecha, pueda poner el dedo en la llaga de los problemas que ellos mismos ocasionan, ¿no? Que el mismo Ejecutivo ocasiona al nombrar a personas que no están en la capacidad necesaria, ¿no? Esto a la vez está enmarcado con la falta de cuadros, como bien lo dices en la exposición, no saben ni cómo, han llegado a conquistar el poder y lo tienen en la mano, pero no saben qué hacer con él. En ese afán de poner a su gente es que cometen pues toda esta clase de errores. Ahora, a eso le suma efectivamente, como también lo has señalado en la exposición, que la derecha está atrás del más mínimo error, de la más mínima equivocación. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos visto el problema con las Fuerzas Armadas, ¿no? La injerencia que ha pretendido tener el Poder Ejecutivo a través de un secretario general de Palacio de Gobierno, que es un profesor que no tiene otras cualidades como para poder manejar ese cargo, ese puesto, que necesita tener pues un dominio, por un lado, del escenario de la política nacional y por otro lado del funcionamiento de los diferentes organismos del Estado. Entonces han pretendido poder hacer que asciendan del grado de coronel al grado de general de brigada personas que no tenían los atributos, que no tenían los calificativos necesarios para poder ascender. Y el peor de los errores que puede haber cometido este gobierno, pasar a retiro al comandante general del ejército y al comandante general de la Fuerza Aérea. ¿Cómo se meten pues si saben que están con la mirada puesta, con la crítica encima de todos los medios de comunicación y de la derecha, que en general tiene a su alcance los medios económicos? No tendrán el poder político porque lo han perdido en las elecciones, pero tienen el poder económico que les permite manejar los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo cometen un error de esa naturaleza? Sencillamente porque son una sarta de incapaces, ¿no? Hoy día escuchaba un comentario de un congresista que lo entrevistaban y le preguntaban si consideraba que todas estas cosas que han sucedido califican la incapacidad moral de Pedro Castillo, y él decía: creo que peor que la incapacidad moral, quitémosle la palabra moral, es simplemente la incapacidad, no es un incapaz moral. Bueno, incapaz moral es una parte de la incapacidad que puede tener una persona. Él, en términos generales, es un incapaz, o sea, no tiene las características para haber asumido el alto cargo pues de presidente de la República. Ahora, todas esas son las causas. Falta ver cuáles son las consecuencias, que las consecuencias que estamos viendo inmediatas son solamente las críticas, ¿no? Que amplios sectores de oposición, inclusive hasta los más neutrales, yo mismo acabo de mencionar, ¿no? ¿Cómo es posible que cometan un error de tamaña magnitud? Y me considero relativamente neutral. No creo en el gobierno de Pedro Castillo, no creo en Pedro Castillo. Soy uno de los que me sumé
al criterio de que ninguno de los 18 candidatos merecía la confianza de los peruanos. Entonces, sin embargo, ya ha sido elegido y lo que se espera es que dé los pasos acertados para que no se agrave la crisis que vive en este momento el país. Lamentablemente parece que verdaderamente, como señaló el congresista entrevistado el día de hoy, es un incapaz, no tiene la capacidad ni siquiera para darse cuenta que está llevando al país a una situación de una crisis enorme. No se sabe en qué va a poder terminar todo esto. Hasta ahí, bueno, me he extendido bastante. Ese sería mi comentario por el momento. Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, yo algo poquito sobre este tema. Y lo que siempre se dijo cuando el Castillo llegó al poder sin pensar que iba a llegar al poder. Lo mismo, nunca tuvo cuadros. Y los cuadros que él pensaba eran conjuntos con lo de Cerrón, de Perú Libre. Entonces, eso nos cae lo mismo que nos pasa en todas partes en el Perú cuando entra alguien al poder. Es como todos los osos detrás de la miel, buscando el poder. Entonces, y aquí Castillo pretende hacer algo, pero no tiene un cuadro, no tiene cuadros para poder gobernar el Perú. Tiene la intención, quizás, tiene la parte del clamor popular, pero no tiene los cuadros para poder hacer un buen gobierno. Esto nos pasa sus errores que está cometiendo hasta el momento. Tropiezo tras tropiezo, y no se considera justo. Ahora, la derecha está pendiente en todo aspecto para poder hacer visibles los errores que comete Castillo. Pero ahí también llegamos a otro problema tan grande, que el Congreso se está preocupando solamente en temas políticos del Perú, de algún ministro o X cosa, y no están mirando al pueblo que está sediento y hambriento de sus necesidades. Independientemente de que sea muy fuerte el tema, no están preocupándose por eso, están preocupándose solamente de poder entrar a gobernar. Ahora, ¿suena aire de vacancia? Sí, porque están siempre, porque si acá me pongo en dos parámetros. Si Castillo toma la rienda y encuentra el norte, las fuentes de poder van a perder mucho, es lo que puedo pensar. Por eso intentan de todas maneras desnotar al Castillo en cualquier momento. Pero el mismo presidente está dando pie para que suceda eso. Entonces, al final, estamos caminando sobre algo que pensamos que quieres hacer bien, pero no lo puedes hacer bien, porque no tienes las herramientas, no tienes los medios para hacer bien las cosas. Entonces, hoy, más que nunca, el Perú sigue en una nebulosa muy grande que no sabemos dónde va a llegar y cómo va a terminar. Es muy incierta la situación de Perú, políticamente hablando, en estos momentos. Pero entre toda esta problemática, las únicas personas que sufren es el pueblo, y no están mirando a ese lado, todos están solamente buscando manejar el poder. Cuando la derecha empieza a buscar algo, a pelear por algo, es porque están pensando que van a entrar con sus intereses. Y eso es lo que están buscando ellos, cuidar sus intereses de alguna manera. Porque bien sabido, en el Perú siempre hemos sido manejados, o el poder lo maneja gente económicamente de poder grande. Los demás no existen. Y los políticos cuando entran se cambian de bando como cambiarse de camisetas. Como se dice muchas veces en el Perú, lo que es izquierda y derecha no es, pues todos son los mismos. Son lobos disfrazados con piel de oveja buscando espacios donde ellos puedan ser grandes y llenarse los bolsillos de dinero. Por lo mismo que el peruano, por la falta de civismo y la falta de unidad que tenemos, no vamos a conseguir nada. Es difícil, pero no imposible. Al menos de esta ventana de visión social, intenta hacer algo muy interesante, nos va a costar, pero yo sé que al final vamos a lograrlo. Que la gente se preocupe y vea que estamos yendo por un camino que el Perú necesita. Ok, Ernesto, gracias. Wilfredo. A ver, primeramente, muy buenas noches a todos, a Luis Miguel, Ernesto, Ítalo. Muy buenas noches, espero que se encuentren bien de salud todos. Sí, la verdad, quisiera comentar algo sobre el tema. Hoy el tema es carnaval de ministros, creo, ¿no? El tema de Castillo es, ya era evidente que iba a pasar esto porque sabíamos que el profesor, obviamente, que no estaba preparado para asumir este cargo. Ya desde que empezaba ya, pues, ¿no? Cuando él estaba en campaña ya se veía que, ¿no? Cuando daba su nota de prensa y todo eso, desde ahí había errores ya de él, ¿no? Como persona. Entonces, una persona que no sabe ni siquiera sumar ni restar, que digamos, desde ahí viene el problema, pues, ¿no? Ahorita el problema es, pues, que sabemos que el país es un país donde, como él mismo lo dijo, ¿no? El país es, pues, donde que los políticos actualmente
La derecha en especial, que es una derecha chorada, pues, ¿no? Que obviamente ellos siempre han vivido de la corrupción. Y pues el profesor quería bajárselo a todos los corruptos, pero lamentablemente no puede, pues, ¿no? No va a poder. Hemos tenido, siempre han entrado con la idea de que quizás cambiar el país y todo eso, pero no han podido. Ahí hemos tenido a Ollantumal, hemos tenido al mismo Toledo, han entrado como izquierda, pero han terminado como derecha. Entonces, lamentablemente, ahorita la crisis que le lleva al presidente es obviamente su poco conocimiento que tiene para asumir este cargo, pues, ¿no? Bueno, eso es de verdad preocupante. Y a su vez también pues tiene a las personas que tienen con todos, están con los temas de denuncias, otros por terrorismo, ¿no? Y eso es su caída, pues, del profesor, en este caso, del presidente, ¿no? Más decir, pues, no, yo creo que los compañeros que nos han antecedido han dicho lo mismo, ¿no? Que todos estamos de acuerdo. Ese es el gran problema ahorita. Para salir de este problema, obviamente, ¿qué nos faltaría? La vacancia tampoco es una solución. De lo contrario, más, yo creo que en vez de subir al menos un poquito, lo que vamos a hacer es bajar. Ahí vamos a tener, pues, a la Dina Baluarte, ahí está la misma congresista, esos congresos que más son obstruccionistas. Y siendo, de repente, logrando gobierno, tampoco lo van a poder hacer nada. Ellos solamente defienden sus intereses propios. Entonces, no sé qué más habrá que venirse, ¿no? Que será, pues, que nos venga el peor de los casos, volvernos como Venezuela, pues, ¿no? O qué pasará, la verdad. Yo también a veces como persona me siento preocupado, pero de verdad, no sé, estoy en eso de analizando, ¿no? Qué es lo que vendrá, qué es lo que pasará, pero sinceramente esto es lo que pasa, pues, ¿no? La corrupción que obviamente se la ha ganado, pues, al presidente, ¿no? El presidente no puede, pues, no está capacitado para esto. Yo creo que eso es por momento, compañeros, compañero Ítalo. Ok, Wilfredo, gracias. Y me permiten, en primer lugar, en referencia a lo comentado por Luis Miguel, agregar que por encima de el problema ocasionado con la destitución de los jefes del ejército y de la Fuerza Aérea, el tema es que la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha cometido semejante error? El asunto es que podríamos pensar cómo es que ha cometido ese error, ¿no? Es que, y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hacer un comentario sobre lo dicho por Ernesto y sobre lo dicho por Wilfredo, porque es un tema que a mí me parece muy importante y es una discrepancia, y yo entiendo ese comportamiento que analizamos en un conversatorio anterior de la esperanza cifrada, ¿no? Yo discrepo con Ernesto y con Wilfredo cuando dicen el profesor hubiera querido hacer, hubiera tenido las intenciones, tiene o tenía las buenas intenciones de querer hacer las cosas bien, pero no tiene la capacidad, no tiene la gente, no tiene las condiciones para hacerlo, y entonces le va a pasar lo mismo que le pasó a Humala. Pues yo digo que ni a Humala ni a Castillo les ha pasado nada. Lo que les ha pasado a Humala y a Castillo es lo que ellos han provocado que les pase como consecuencia de su propio comportamiento. Se ha dicho en repetidas ocasiones en estos conversatorios, se ha analizado, se ha evaluado el hecho, ¿no? Y yo insisto nuevamente. Nosotros voy a poner un ejemplo, una hipótesis. Nosotros estamos trabajando, ya se ha adquirido, esta semana no se pudo recoger, el día lunes cuando este video suba al aire ya debe estar recogido el kit electoral para la recolección de firmas para la ley de postulaciones independientes. Y vamos a recolectar las firmas. He recepcionado, gracias a Dios, varias voces alentadoras ofrecen apoyar en esta gestión. Pero digamos que se concretara la recolección de las 75,000 firmas y digamos el milagro de que el Congreso lo aprobara o que no lo aprobara y que recolectáramos 2,5 millones de firmas y lo lleváramos a referéndum y se aprobara y se consolidara la postulación de candidatos independientes y lanzamos y Wilfredo se propone como alcalde para San Juan del Lurigancho. Y nosotros lo apoyamos y San Juan de Lurigancho lo apoya y nosotros lo apoyamos porque conocemos su integridad. Pero si en el momento de conformar la plancha se mete con una persona que nosotros conocemos, cualquiera sea, que es corrupta, ¿lo vamos a apoyar? La respuesta cae por su propio peso. Por lo menos yo no lo apoyaría. ¿Sabes qué, Wilfredo? Yo tenía todas las intenciones de apoyarte, creí en ti, pero no entiendo cómo es posible que te hayas ido a unir con ese corrupto
pues yo ya no te apoyo. Y eso es lo que ha pasado con Pedro Castillo. Si Pedro Castillo hubiera tenido sanas intenciones, no se hubiera unido al partido Perú Libre de Vladimir Cerrón y de toda esa tira de dinámicos del centro, y nadie me va a convencer a mí, seríamos muy inocentes de pensar que Pedro Castillo no sabía que toda la plata que se ha obtenido para el desarrollo de su campaña en primera vuelta es limpia, honesta, es bien ganada. No, señor. Entonces, yo creo que es importante que los peruanos entendamos y empecemos a mirar las cosas desde su verdadera magnitud. El que hace bien, logra bien. El que hace mal, logra mal. Y lo que está pasando con Pedro Castillo ahora es la consecuencia de un error triplicado. Porque, bueno, claro, la hiena se unió con el buitre y le salió un engendro, pues, ¿no? Ese engendro, los maestros pasaron la primera vuelta. Pero ellos solos no iban a ganar la segunda vuelta. Y ellos han hecho una campaña, han hecho unas propuestas totalmente demagógicas, sin sustento, que la nueva constitución, que cerrar la Sutran, que cerrar el Tribunal Constitucional, que cerrar la Defensoría del Pueblo. Por eso se mencionó esto en la exposición, discursos que se identifican con el odio, con el rencor de personajes como Jorge Zabalza, no con la sobriedad y con la propuesta de soluciones de Pepe Mujica, sino con esa tendencia conflictiva, contradictoria, buscapleitos de la izquierda bruta y achorada, ¿no? Tan o más achorada que la derecha bruta y achorada, que estamos rodeados de brutos y achorados. Entonces, como no iba a ser suficiente para que pasaran ellos a segunda vuelta, entonces hicieron su alianza los buitres y las hienas con los chacales y los zorros, y un zorro en especial. Bueno, el zorro ya estaba, rum rum. Y se unieron pues a los caviares, ¿no? Juntos por el Perú, Somos Perú, los moraditos, qué sé yo. Y entonces es como si armáramos un muñeco con la cabeza de Ernesto, el cuerpo de Wilfredo, los brazos de Luis Miguel y mis piernas, ¿no? Y todavía los dos brazos, el brazo de Luis Miguel el izquierdo y mi brazo también el izquierdo, y la pierna, las dos derechas. El engendro no sabe hacia dónde ir, está totalmente perdido en el espacio, y lo único que busca es aprovecharse del poder que ha conseguido y además enraizarse de ese poder. No dan pie con bola ni para una cosa ni para la otra. Y la derecha bruta y achorada, ¿qué más quiere? La consecuencia, como dice Luis Miguel, es impredecible, pero ya se empiezan a ver rasgos. Los dos viven mundos virtuales, ¿no? Porque ambos creen que todos los peruanos los respaldan a ellos. Ahora bien, respecto al comentario de Wilfredo, sobre que la vacancia no es la solución, viene después de la vacancia, bueno, en el Grupo Visión Social venimos asumiendo un comportamiento, ¿no? Una posición en todo caso, y esa posición es que mientras que no nos organicemos como sociedad civil, construyamos una agenda y un instrumento político que nos saque de la situación en la que estamos, realmente no importa mucho quién agarra el timón, porque ese timón está a la deriva desde hace 40 años. Va para un lado, va para el otro, sube, baja, se va para el norte, se va para el sur, ahora se está yendo para abajo, subirá para arriba otra vez. Es un rumbo incierto al que conducen al Perú toda esta élite política. Pero hay una cosa que sí considero yo muy importante, y es el hecho de que, por mí, en lo personal, y me imagino que ustedes compartirán, en lo que respecta a la capacidad moral y todos los tipos de incapacidades que tenga Pedro Castillo, que lo vaquen, lo vacaran. El tema es, ¿quién lo va a vacar? No hay uno solo de esos congresistas, de esos 130 congresistas, tal vez haya alguno por ahí que yo no conozca, no creo que sumen 2 y menos 3, a quien le pudiéramos reconocer la autoridad moral para votar por la vacancia de Pedro Castillo. No hay ninguno. Lo que corresponde es la revocatoria. Y lamentablemente la revocatoria no se puede dar porque para que se diera la revocatoria tendría que aprobar el Congreso la reforma constitucional que reconozca el derecho de los peruanos para revocar, pero no solamente el presidente, sino que todos, el presidente, Dina Boluarte y los 130 congresistas deberían someterse a un referéndum revocatorio. Yo no sé si una lucha del pueblo peruano en ese sentido lograría la presión suficiente para que el Congreso mire en un espejo o retroceda al punto de decir, si nos uniéramos todos para decir
ya dejemos de pelear, porque lo más triste es que una cosa es la posición política de los congresistas, de la mayoría de los congresistas, o de un sector importante de los congresistas y del Poder Ejecutivo. Lo peor de todo es que los sectores de la población, los diferentes sectores de la población siguen polarizados y no toman conciencia de que lo que se tiene que hacer es tomar el poder y exigir que la decisión venga de nosotros y no de ellos. Y que se sometan, pues, señores políticos, sométanse a un referéndum. ¿Dónde está? Y a propósito de Aníbal Torres, que ya entró también en un escándalo, con sus parientes habiendo firmado unos contratos, una dependencia del seguro en el área de almacenaje, justamente de las vacunas, y justamente en un momento en que se está exigiendo la obligatoriedad de las vacunas. Qué coincidente, ¿no? Entonces, pero Aníbal Torres en algún momento dijo que le tomaba la palabra al Congreso para que aplique las reformas constitucionales. Y Aníbal Torres le ha presentado la reforma constitucional en el tema de la cuestión de confianza y de la vacancia al Congreso. ¿Y por qué no presenta, pues, Aníbal Torres un proyecto de ley para que se reconozca el derecho a la revocatoria de presidente y congresistas? Entonces, bueno, la conclusión de este comentario mío es, yo no creo que Castillo tenga o haya tenido en algún momento ninguna buena intención. Un comentario más. Escuché una entrevista que le hacían a Guido Bellido que se toma la prerrogativa de decir que el plan de gobierno que propuso Perú Libre es el que se tiene que llevar porque Pedro Castillo ha ganado con ese plan de gobierno. Pero el tema es, señor Guido Bellido, que Pedro Castillo no ha llegado solamente con el plan de gobierno de Perú Libre, con el cual solamente sacó 12%, y si hubiera quedado en ese triste 12%, si es que no se alían con los caviares, y que con esos caviares fue que lograron el 30 y tantos % que les ha dado la presidencia, porque no supera el 50%, porque el otro 30% fuimos gente que no fuimos a votar o que votamos nulo. Señor Bellido, amigos peruanos, hermanos peruanos, ¿cuándo va a ser el momento en que tomemos las riendas de nuestro propio destino? Y que exijamos y dejemos de estarnos sometiendo a las élites políticas, ni de la izquierda ni de la derecha. ¿Hacia dónde estamos yendo? Con eso termino mi comentario, amigos. Luis Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. También pude ver esa entrevista en un video que me compartieron en el que con bombos y platillos lo titulan Guido Bellido deja en ridículo a la periodista que lo entrevista. Para mí los dos quedaron en ridículo y efectivamente Guido Bellido se irroga el derecho, es justamente lo que dije en mi primera intervención. Se creen los dueños de la torta cuando solamente les corresponde una tajada delgadita, y ese justamente es el problema de una candidatura que ha llegado a poder ganar gracias a la participación de múltiples aliados: Frente Amplio, Juntos por el Perú, el Partido Morado, otros partidos de izquierda que ni siquiera han tenido representación en el Congreso, sectores, como tú los señalas, que son aparentemente de izquierda, mal llamados caviares, que no son sino oportunistas, que han tenido la suerte de tener un nivel de preparación superior y que de repente en su juventud, como muchos jóvenes, es siempre natural en esa etapa de la vida tener sueños de querer buscar un mundo mejor. Pero ese mundo mejor, al final de cuentas, no es un mundo mejor para los demás, sino termina siendo un mundo mejor solamente para ellos, ¿no? Entonces, estos sujetos se encaraman a cualquier vagón que llegue al poder. Han estado durante los últimos 20 años, 25 años, acompañando a diferentes gobiernos, porque, como repito, han tenido la suerte de estudiar en buenas universidades, algunas del Perú, otras del extranjero, de especializarse. Han tenido también la suerte de pertenecer posiblemente a familias en las que existen buenas relaciones y se han ido acomodando y han ido adquiriendo experiencia, y finalmente
le duela a quien le duela, son los que están mejor preparados para el desempeño de la función pública, por conocimiento adquirido académicamente y por experiencia acumulada. Creo que ni siquiera en el sector de la derecha se cuenta con gente de esas características, porque el sector de la derecha está conformado principalmente por empresarios que no se inmiscuyen en la administración pública, que no entran a trabajar como funcionarios, porque ellos se dedican a sus propias empresas, a sus propios negocios. Finalmente, utilizan a estos llamados caviares para que las normas se dicten en favor de los intereses que a ellos les conviene. Entonces, en realidad, la situación que tenemos en el Perú es consecuencia de un poco, podríamos decir, la personalidad del Perú, de nuestro país, de nuestra nación. Yo en este momento se me ocurre la idea, gastronómicamente hablando, somos ese famoso plato 7 colores, ¿no? Seco con frijoles, tallarín rojo, ceviche, chanfainita y oyuquito con charqui. Es decir, una mezcolanza de pobre estómago, pues, ¿no? Las consecuencias, ya sabemos dónde van a ir a parar. Y eso es lo que tenemos, Ernesto, por favor. Mire, muy de acuerdo con lo que tú has planteado ahorita, ¿no? Pero también yo me mantengo en una posición como el tema de esperanza. Con tantas cosas que nos ha pasado en el Perú, se vio a Castillo como esperanza, pero había una problemática muy grande, no se sabía si iba a cumplir lo que iba a hacer. Y eso, ese miedo que había, es lo que pasó ahora. Y con todo lo que han expresado ustedes y lo que tengo en la cabeza pensando, siempre digo lo mismo. En el Perú, todos los que son un poquito más estudiados que otros, solamente intentan llegar al gobierno a servirse, más no a servir al pueblo. He ahí los 50 años que podamos poner, el plazo que tiene el Perú, es por eso. Todos ilusionan al pueblo diciendo que van a hacer muchos cambios y al final no los hacen. Solamente es asunto personal de ellos. Entonces, es una retórica que vamos a seguir siempre hablando y cada año nuevo presidente va a hacer lo mismo. Hasta que no tengamos la conciencia cívica muy abierta como peruanos y enfocarnos en alguien o algo, o buscar nosotros mismos cómo podemos cambiar las cosas, vamos a seguir iguales. No vamos a cambiar, nos va a costar mucho hacer cambio, muy difícil, pero no imposible. Entonces, todo lo que han dicho cabe en las posibilidades, lo que tú comentas, lo igual, pero yo quiero ahondar, como te repito, ahí un poquito. La mayoría del pueblo está cansado de lo que siempre han sido los gobernantes. Entonces se ve a Castillo como esa opción, pero había un problema grande, lo que estamos viendo ahora. Lo que está pasando ahora era lo mismo que habíamos pensado. Claro, si entra Castillo, puede haber una solución, pero la solución nunca va a ser. Ahora, de repente, se puede embelezar en un nuevo proyecto de vida, se puede embelezar que ya le cambió el mundo, le van a llegar muchas proposiciones económicas para que se transfiera y cambie su pensamiento. Pero solamente eso nos queda que el tiempo nos diga a ver qué sucede. No sé, hablamos del tema de la vacancia, que escucho por ahí que está latente. Simplemente todo lo que es político, desgraciadamente, se está olvidando del pueblo, porque ellos ganan su plata, su buena cantidad de plata, y el pueblo tiene que rascarse las sillas como puede. No hay, hasta el momento, personaje que quiera ser público que intente luchar por el pueblo peruano. Y ahí nos mantenemos. Listo, compañeros. Gracias, Ernesto. Wilfredo. A ver, una vez más, sí, de verdad, la parte donde opinaste, compañero Ítalo, en esa parte comparto yo también, donde que, claro, Castillo, o sea, obviamente se ha metido con todos esos tipos que ya, de alguna manera ya estaban manchados, ¿no? Como Cerrón y todo ese grupo de caviares y todo. Pero también es, bueno, yo le analizo personalmente que a la larga, la ancha también es, yo le veo que una persona que no conoce, no conoce, no sabe lo que hace, o sea, es una persona quizás por ignorancia, no conoce pues de política, quién es no ha investigado, no sabe nada, pues entonces cualquiera que le propone, oye, parece que es mejor, que te puede ayudar, pero sin embargo no es no la persona idónea para que le ayude. Yo creo que es, bueno, así lo veo yo, ¿no? Y porque nomás se ve cuando habla, disculpando el término, de estupideces. Por ejemplo, el último que habló de la venta de avión.
ahí nomás, hasta el, como se puede decir, hasta el más inútil se da cuenta, ¿no? Ahí habla cosas que no es coherente al tema, o sea, eso no le entra al tema, pero no, venta de avión, ¿para qué queremos nosotros si en el Estado hay más plata que eso se podría hacer yo, pues puedo vender de repente mi carro viejo, de repente para comprarme algo, pero en el Estado hay más plata, supuestamente para apoyar a los niños necesitados. Pero bueno, entonces desde ahí uno analiza y dice, no, creo que este pata que habla, ¿no? ¿Qué está hablando este? Entonces, la realidad es esa, el hombre no sabe, o sea, a él le pintan, hoy creo que acá está más o menos, ya ven por acá, creo que de eso se agarra. Aparte, pues, aparte de eso, pues, él es un provinciano donde quizás el provinciano, como cualquier provinciano, uno llega a la capital, se pierde, pues, ¿no? En todos los sentidos, no está perdido, no sabe nada. Ahí es donde, claro, hay más vivos que él, pues, ¿no? Hay más vivos, ahí están, pues, la derecha, ahí están los caviares, toda esa gente corrupta que han vivido de años de la mamadera del gobierno. Ahí están, pues, entonces justamente le ven, acá ya lo están manipulando, pucha, este es juguete para ellos, pues, ¿no? Eso más o menos así es, ¿no? Pero sin embargo, todo esto, al final de todo, quien está pagando el plato roto somos nosotros, el pueblo. ¿Por qué? Porque cada día, por su estupidez y por la forma como actúa como presidente, suben las cosas, ¿no? Sufrimos todo lo que son, por ejemplo, ahorita la inseguridad está demasiado ahorita. Por acá, por mi población, y qué decir, todos los días matan, todos los días roban. Esta semana han muerto acá por mi pueblo, nada más te digo, se puede decir en este mes más o menos, no ha bajado de 10 muertos hasta ahorita. Por asalto más que todo, por asalto. Dicen que es ajuste de cuentas, no sé, pero ya se ha pasado. Y la gente, de verdad, yo también soy un comerciante que ando en la calle, a veces hasta miedo me da, de verdad, hasta miedo pero ¿por qué pasa esto? Porque justamente el presidente está hablando mal, pues está haciendo las cosas mal, entonces ahí empieza todo este flagelo, pues, ¿no? La inseguridad, viene pues la inestabilidad económica, no sé, pues no, esa es la verdad. Entonces, frente a esto, la verdad, yo tampoco soy no político, ni siquiera soy profesional por último. No sé qué medidas o qué se puede hacer para que esto, de una vez quizás ver la manera de que se puede cambiar o que, no sé, ¿no? Una alternativa, porque no podemos, a veces hay venezolanos que yo también converso, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Así empezó Perú, perdón, así empezó Venezuela. Creo que Perú va a llegar así como Venezuela, así empezó. Y ciertamente puede pasar, no sé, tampoco viví en las épocas de Alan García, no sé cómo habrá sido, pero por los comentarios que me dan mis padres y mis mayores, me comentan que es bien, que ha sido bien triste. Uno tenía que hacer cola 3 de la mañana, 4 de la mañana para 1 kilo de azúcar, para 1 kilo de arroz. Entonces, todas esas cosas de verdad preocupa bastante, y yo y la población que a veces en mi asociación, como te digo, comentábamos el otro día, ¿no? Tenemos una persona pobre, que el otro. Ellos ahorita ya lo sienten la pegada ya. Pero no sé de verdad, compañeros, ustedes que más o menos conocen el tema, cómo o qué formas, o sea, cuáles o cómo llegamos nosotros para cambiar esto, pero no sé, debe haber alguna salida, de verdad. Yo también vivo preocupado, pero este presidente, no sé, nos hemos equivocado, de verdad, la población nos hemos equivocado. No hemos estudiado, como dice, lo que dices ahí, compañerita, lo es muy cierto. No hemos estudiado con quiénes se rodeaba, como dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Eso es lo que nos faltaba hacer, eso fue lo que todos nos hemos equivocado. Eso sería mi comentario, compañeros. Gracias, Wilfredo. Yo voy a solicitar las disculpas del caso y voy a hacerte, mi comentario va a ser una pregunta para ti mismo, Wilfredo, y te voy a pedir que era de darte la respuesta a tu pregunta, ¿qué hacemos? Y yo les voy a decir, en primer lugar, que esto, lo que estamos haciendo en este conversatorio esta noche, este es el 17º conversatorio que llevamos adelante, con toda la paciencia, con todo el amor, con todo el empeño del mundo por mejorar las cosas en el Perú. Y vamos a seguir, aunque nos miren 5, 10, 20, 100 personas o 2. Pero quiero retornarte una pregunta. ¿Cómo vas? Yo te felicito porque tú eres de cerca de 40 personas, creo que estaban en una asamblea, la única persona, el único que accedió a escucharnos, a lo que nosotros proponemos y a integrarte a nosotros. Ahora, tú has tenido oportunidad de conversar en tu pueblo, en tu barrio, en tu comunidad,
con otras personas para que se unan. Claro, tú dices, pero que ellos mencionan mayormente la falta de tiempo, ¿no? Y lo mismo Ernesto, ¿no? Gracias, Ernesto. Han habido varias personas, Annette Danz Butrón, que tuve el gusto de conocerla, que vino desde Villarrica, Chile, el día de ayer, estuvo de visita, hemos departido conversando varias horas, y bueno, y ha reafirmado su compromiso, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer que este grupo crezca, porque nosotros cuatro no vamos a solucionar las cosas. Necesitamos que los peruanos se sumen, o que se vinculen, si es que no sumarse necesariamente, que se formen células como el Grupo Visión Social, otras células, y que juntos impulsemos, ¿no? Yo lamento mucho el egoísmo, ¿no? He conocido a una serie de intentos de líderes, de personas que tienen la intención de ejercer liderazgo, pero no tienen la capacidad de establecer alianzas, ¿no? ¿Cuánto nosotros quisiéramos apoyar a una persona que impulsa la ley del libro, ¿no? Y yo le decía, ayudamos a impulsar la ley del libro, pero ayúdanos a impulsar el tema de la postulación de candidatos independientes, de las reformas constitucionales. El otro que quería la cadena perpetua, te ayudamos a impulsar la cadena perpetua, pero ayúdanos a impulsar lo nuestro, ¿no? Pero el egoísmo, el afán, el figuretismo, el afán, eso es lo que hablábamos en aquel otro conversatorio, ¿no? Esa tendencia de comportamiento individualista, caudillista, ¿no? De decir yo soy, esa incapacidad que tenemos los peruanos para poder unirnos, pero tenemos que seguir trabajando porque es la única salida. Qué pena que desde el 2019 que estamos trabajando no hayamos logrado avanzar todo lo que podíamos. Y algo rescato yo de esta situación de crisis es que sí noto que a pesar de que hay personas que no se unen, pero por lo menos ponen atención a lo que nosotros decimos. Yo he publicado un meme que es alusivo, identifico a Aníbal Torres con el doctor Chapatín y le hago un meme, ¿no? Que dice así más o menos, él aparece en la primera escena diciendo que ellos son la garantía de la honestidad y luego el periodista le pregunta ¿y qué dice de los contratos de sus parientes? Entonces él contesta, uy, ya me hice bolas, ¿no? Y ha tenido una repercusión de 800 veces compartido, ¿no? Aparte de los comentarios y los likes. Entonces yo creo que vamos dando paso a paso, pero es necesario que logremos un efecto multiplicador y que cada uno de nosotros en nuestros entornos logremos sumar a más personas para poder impulsar esta lucha. Esta lucha donde lo más importante es que no caigamos en apoyar a unos por el rechazo a los otros. Ninguna de las dos opciones, ni la izquierda ni la derecha en el Perú, estamos polarizados y ninguno de los dos tiene nada bueno que ofrecernos. Tenemos que organizarnos y establecer nuestra propia agenda, que no nos vengan a imponer lo que ellos quieran, impulsarla. Para poder hacer unas reformas o el cambio total de la Constitución, tenemos que lograr una mayoría en el Congreso, tenemos que tomar el Congreso a través de la vía democrática, a través del voto. Solamente así, teniendo claro lo que queremos y lo que queremos cambiar, vamos a lograrlo. Pero para eso tenemos que establecer acuerdos. Y cuando digo que tenemos que tomar, no significa las 4 personas que estamos acá, sino que quien sea que entre al Congreso sea el que nos represente y haga lo que acordemos. Entonces, les traslado la pregunta a ti, Wilfredo, y a ti, Ernesto. ¿Cómo les ha ido con esa transmisión, con ese intento de contagio? ¿Qué dicen las personas en su entorno sobre la situación? Bueno, en el caso de Ernesto de repente es un poco más complicado porque está en Chile, pero en el caso tuyo estás en un centro neurálgico, Wilfredo, ¿no? ¿Qué dicen las personas? ¿Siguen ilusionadas con la salvación de la izquierda y Castillo y Perú Libre? Te cedo la palabra. Mira, la verdad, ¿cómo le digo? A ver, nosotros acá en la población, porque yo también soy parte de ello, queremos apoyar a Pedro Castillo, como yo les decía al comienzo. Entonces, ¿cómo se llama? Ahorita conversando esta semana, la gente está decepcionada, creo que es poco, ¿no? ¿O cómo es esto? ¿Cuál es más? ¿Desilusionada, decepcionada? No sé, pero bueno. Están de recontra molestos. Yo con decirte por acá, por el barrio, hay varias personas que son de chotanos. Ellos están bien molestos. Por ejemplo, conversando el día de... ¿Cuándo fue? El día de ayer, creo, conversé con uno de los chotanos donde me comentaba que allá en Chota nosotros le hemos apoyado, hemos hecho ese esfuerzo para que él esté ahí, ahorita en el gobierno. Incluso, dice que como son sus familiares, creo,
familiares, claro, Castillo, pues no, es como cualquier paisano, oye paisano, anda, vaya, dile que a los ronderos vengan y me apoyen acá. Dice que más o menos así ha sido, él lo que comenta, no sé si será cierto, será mentira, no sé. Entonces, ellos han venido acá, la que está ahí en, ¿cómo se llama? Frente a Jurado Nacional de Elecciones y todo ese grupo que han estado los ronderos, justamente ha venido porque uno de los familiares le ha dicho, vamos, hay que apoyar al compañero y luego vamos a tener la recompensa, pues, ¿no? O sea, obviamente un trabajo, un espacio en el gobierno. Y sin embargo ahorita no se está cumpliendo. Y así como él, también he conversado con profesores. Yo tengo conocido justo el día de ayer, conversé con 3 profesores. Vinieron a visitarme a mi pueblo y conversábamos también con él. Y los profesores también están bien, bien resentidos. Uno de ellos que comentaba, ¿no? Ese es un filipillo, decía, ¿no? ¿Por qué? Le digo, porque nos ha traicionado. Justamente el magisterio se siente traicionado ahorita. Eso es lo que me comentaba el profesor, ¿no? El profesor lo que me decía, nosotros como profesor, como profesional, hemos apoyado a él porque, ¿cómo se llama? Creíamos que justamente el 10%, el PBI, etcétera, ¿no? Que eso fue para nosotros un golazo, ¿no? Eso querían que se dé realidad, pero sin embargo ahorita no, entonces están bien molestos. Y la verdad, con decirte que ahorita la gente que le han apoyado, que han estado, como dice, todos los días, ¿no? Con que lo veían como una opción de cambio, quizás como un mesías más de repente para el país. Sin embargo, no, pues no, ahora de lo contrario. La gente ya no lo ven como eso. Ahora ya empiezan a decirle, pues no, la gente es un inepto, es un incapaz y etcétera, ¿no? Están bien molestos. Con decirte eso está. Entonces ahí es donde también yo, la verdad, la semana pasada y esta semana lo que estoy aprovechando transmitir lo que nosotros justamente ¿no? De visión social. Yo les comunicaba también, justamente tenemos una organización donde nosotros justamente tratamos de este tema para ver cómo salir de esto. No, yo también le comenté a mi población también, como yo les comentaba el otro día, mi población también son unas personas que no están, ¿cómo te digo? Son unas personas que no tienen sus estudios superiores y nada de eso, pero no, a veces no los entienden mucho de política y algunos que dicen, no me quiero meter en eso, dicen, no, porque creen que a veces ya no confían en la política ya. Y la verdad que con esto de acá que Castillo está haciendo, la verdad que ya... ¿Cómo te puedo decir? La política ahora ya no hay confianza, ya la gente ya no va a confiar en política ya para nada. Ya perdió la confianza al 100%. Ni siquiera para decir, no, yo creo que al 80%, al 100%, porque la única y la última opción que podría haber hecho algo es Castillo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en campaña Castillo pues no ha invertido casi nada. Todos los banners, los polos, los locales, todo eran pues donados. A veces la gente misma se ponía la camiseta, ¿no? Decían, ya yo pongo esto. Yo he visto personas que han puesto, incluso acá en mi población había una base donde que también yo incluso he donado también no, lo poco que me quedaba, como dices, tenía que donar para que compren sus banners, ¿no? Que estaban armando su base. Y entonces, pero creíamos también que, ¿no? De repente acá la solución, y por una parte también, ¿no? La cólera que, ¿con quién estaba? Pues, ¿no? La contrincante, en este caso, Keiko Fujimori, pucha, que no, entonces todos nos poníamos la camiseta y así estaban la gente ahora, y ahora están decepcionados total. Entonces, más o menos eso es lo que yo te puedo comentar, compañero. De verdad, mi población y las personas que yo estoy conversando están bien decepcionados y no creen en política. Ya ni volverán a creer. O sea, ahora ya gana de repente el que mejor habla o no sé quién ganará, porque en esta ocasión se le da la oportunidad, como dice, al más humilde, a la persona que, ¿no? Acá la que se vendía, prácticamente se vendió en esta selección fue el sombrero, pues no fue otra cosa más. Y ahora el sombrero ya no se vende, ya no sirve para nada. Y ahora que postule a alguien con sombrero, que yo soy el más humilde, el más pobre, olvídate, ya. Eso es lo que más o menos le puedo comentar al compañero Ítalo. Decirle a Wilfredo, independientemente que sea uno provinciano, debe aspirar a mucho. El hecho de ser provinciano no tenemos que desnostarnos porque es provinciano. Yo soy provinciano. Yo llegué a Lima a los 15, 16 años. Hice muchas cosas interesantes, tuve errores, se pagan. Pero no tenemos que desnostar porque es un provinciano quien está en la presidencia. Y como dijimos antes, el profesor quizás tuvo las mejores intenciones. No tiene cuadros para formar algo. Y si él intenta hacer algo y no puede por falta de cuadros, por falta de experiencia, no podemos ajustar los problemas que han habido en el Perú hace 50 años y que se han agudizado los últimos gobiernos en el país, ajustarle la cuenta a él. Y segundo, yo desde que vivo en Chile entendí que cuando uno hace campaña, no hace campaña para uno mismo, es por un bien común. Si uno quiere un cambio, tenemos que romper el yeto de decir yo te apoyo pero dame un trabajo. Lo que pasó con Argentina. Muchos
peruanos en Argentina fueron a Perú a buscar un trabajo porque apoyaron la campaña. O sea, no terminamos de aprender nunca, solamente pensamos porque estamos en la campaña, apoyamos, tenemos que recibir algo a cambio. El recibir algo a cambio tiene que ser para todos los peruanos por tal. No porque yo estuve en la campaña, porque apoyé, tienes que darme lo que me corresponde. Ese espacio, esa forma de escuchar, la he escuchado siempre en el Perú, todos los peruanos, igual acá en Chile. Muchos peruanos que estaban apoyando la campaña de Castillo tenían la misma intención de ir a buscar un trabajo. Personas que yo conozco muy allegadas que estuvieron, intentaron viajar y no fueron por tema de pandemia, pero iban a buscar un trabajo a Perú. Se les perdió el norte, decir, estamos fuera. Yo aprendí afuera a decir, si yo apoyo a alguien es por bien de algo, como va a pasar acá en Chile, mañana tenemos elecciones presidenciales. Tenemos que ver el cambio, lo que nos favorece al pueblo, que el pueblo necesita. No pensando un espacio para mí, sino que sea un cambio general. Eso es lo que tenemos que aprender en el Perú. En el Perú siempre he escuchado lo mismo, todos apoyan, llega alguien al poder y todos se le pegan como miel, como abejas al panal. Entonces hay que pensar un poquito ese espacio. Después, ¿qué nos queda? Solamente trabajar y a tus palabras, cítalo, a decir que intentemos llevar más personas a visión social. Yo acá en Santiago, ahora por los temas que estoy trabajando, no tengo gente que está participando, porque acá en Chile muy pocos peruanos se preocupan de la problemática del Perú como tal, que vive en su mundo, vive en su espacio, su metro cuadrado. Lo miran, saben y solamente critican y no se hacen parte. Entonces va a ser muy difícil. Yo a menos a los que están en Perú, intentar de alguna corriente poder captar más gente que se haga partícipe de este evento para poder así ir creciendo gradualmente. Mi conclusión, mi estimado. Gracias, Ernesto. Y para terminar, pues, Luis Miguel. Sí, bueno, hacer un comentario sobre lo señalado por Wilfredo y también lo señalado por Ernesto, comenzando por el último. El problema de la falta de conciencia es reemplazada la conciencia por la conveniencia. Los peruanos estamos acostumbrados a no pensar en nosotros como colectividad, como comunidad, porque cuando uno piensa solamente en sí mismo, entonces piensas en lo que te conviene, un puesto de trabajo, un cachuelito, una coima, mientras que cuando trabajas y haces las cosas pensando en tu comunidad, en tu colectividad, piensas en tus hijos, piensas en tus nietos, piensas en el futuro, piensas en tu nación, piensas en tus compatriotas. Y al final de cuentas es pensar en ti mismo, porque tú eres uno de esos compatriotas, eres uno de los miembros de esa comunidad. Pero para alcanzar ese nivel de conciencia hace falta educación. Y de alguna forma, Visión Social está tratando de llevar esa enseñanza, ese mensaje, a través de los videos que se publican de los conversatorios. Coincido con Wilfredo en que posiblemente la desazón y el desengaño al que se está llegando después de haber apoyado a este candidato tiene que ser efectivamente enorme, pero eso no quiere decir que no tengamos la capacidad de, como dice, si caes 10 veces, levántate 11, ¿no? Vuelve a levantarte y vuelve a buscar la forma de salir adelante. Solamente el que se rinde deja pues ya todo en manos de los demás, y de alguna manera muchas personas se rinden. También coincido con lo que dice Ernesto, no es solamente el problema de los peruanos que están en el extranjero, en este caso en Chile, y que ven solamente por su metro cuadrado, ven solamente por su circunstancia particular. Yo acá invito cada semana a 6-7 personas. He logrado que participen en alguna oportunidad 1, en otra oportunidad 2. En total son 3. He logrado que participen y trato de escoger, cursarles las invitaciones, compartirles la ponencia a personas que se caracterizan por un liderazgo, por una cierta inclinación, por estar preocupados de los temas vigentes, actuales, de los temas políticos, de los temas sociales. Y sin embargo,
Hace ya más de un mes, ¿no? 5 semanas o 6 semanas, que les comparto invitaciones a diferentes personas y no consigo ni siquiera que aquellos que participaron vuelvan a hacerlo. Y hay una serie de factores que influyen para ello. Y yo desde aquí, porque este video también se los compartiré, desde aquí les digo, las puertas siguen estando abiertas y los llamo, como diría el hermano Pablo, ¿no? Un llamado a la conciencia. Necesitamos de la participación de ustedes, no solamente para escuchar sus opiniones, sus voces, sino para que ustedes al mismo tiempo hagan un efecto multiplicador y estos videos los compartan con sus hijos, con sus sobrinos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, etcétera. Por ahí, como dice una parábola bíblica, ¿no? Que tiró semillas, unas cayeron entre cardos y espinas, no pudieron que germinar unas cuantas y terminaron ganadas por la mala hierba. Otras cayeron entre arenas candentes y piedras quemantes y se agostaron, ¿no? Ya no pudo obtenerse nada de esa semilla. Pero unas pocas semillas cayeron en terreno fértil y esas son las que van a dar fruto 100 por 1. Yo tengo esperanza, no la esperanza absurda, tonta, ingenua de creer en un candidato que termina siendo un farsante más, sino tengo esperanza en que nuestra nación, nuestro pueblo, tiene que despertar. Y hago ese llamado a todos los amigos a los que en diferentes oportunidades los invito. Las puertas están siempre abiertas para ustedes y finalmente, si no desean participar, sea por el motivo que sea, yo los comprendo, pero les pido que hagan ese efecto multiplicador y compartan estos videos que con mucho sacrificio, pero también con mucho cariño lo hacemos por el bien de nuestro Perú. Eso sería todo. Y bueno, aprovecho para despedirme y desearles un bonito domingo a todos. Buenas noches. Buenas noches, pues entonces. Muy importante el conversatorio de esta noche. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Buenas noches. Hasta luego, compatriotas.